Estamos aquí en el segmento entonces de la entrevista estelar. Hoy tenemos al doctor Pelegrín Castillo Semán. Lo tenemos vía Skype desde Santo Domingo. Tenemos la llamada, Leo. Bien, Manuel, el doctor Castillo nos estará hablando hoy de la problemática de la frontera y de Haití. También de el muro que debe de construirse para tener una buena vecindad. Es un honor, doctor Castillo, tenerlo usted aquí con nosotros hoy. El doctor Castillo es una de las personas más duchas de este país, que más entiende el tema haitiano, que no es el mismo tema que la frontera. La frontera es una cosa y Haití es otra. O sea que él es uno de las voces autorizadas a hablar de este tema. ¿Ya lo tenemos, Leo? Bien. Bienvenido, Estamos doctor aquí. Pelegrín Castillo. Este es su espacio. Luis Miguel Peralta y Manuel Núñez. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Luis Manuel, por la invitación a participar en este espacio tan interesante y tan activo. Y gracias particularmente por invitarme a tratar este tema en las presentes circunstancias. Estamos a la disposición de ustedes. Gracias, gracias. Doctor Castillo, quisiéramos por favor que usted nos hable qué es lo que está sucediendo actualmente en Haití. Bueno, lo que está sucediendo en Haití es lo que ha sucedido en los últimos 25, 30 años. Es una recurrencia, una constante que la podemos confirmar en una serie de eventos, pero este particularmente parece ser más grave que todos los anteriores porque se está dando en un contexto de crisis mundial, de crisis continental, de crisis regional y quizás en una situación extrema. Haití siempre ha estado al borde de la desintegración y ahora se puede decir que es más claro ese fenómeno de un estado desvertebrado, desintegrado. Entonces, realmente los dominicanos tenemos que hacernos cargo de esta realidad. Nosotros no tenemos problemas de migración con Haití. Lo quiero enfatizar porque normalmente cuando se habla de este tema se habla de problemas migratorios. Y yo quiero ir en contra de esa visión que es lo que parece una verdad evidente y no lo es. El problema que tenemos es un problema internacional. Un problema internacional que tiene su origen en un dato geopolítico que es fácil de demostrar. Haití es un estado fallido. Haití es un estado colapsado, desvertebrado. Como dijo el presidente Abinader, inviable hoy, que nació con serios problemas de integración, problemas históricos, culturales, étnicos, políticos, problemas de todo tipo. Y con el paso del tiempo ha llegado ya a una fase, se puede decir, agónica, una fase terminal. Miren, hay un dato que a mí me gusta recordar para que la gente lo tenga bien presente, porque quizás sea la clave para entender lo que está pasando. En el año 1949, las Naciones Unidas enviaron la primera misión técnica a Haití. Y esa misión técnica evaluó a Haití y llegó a una conclusión. La conclusión quinta de ese informe para los dominicanos es algo de gran importancia que no debemos nunca olvidar. Ahí básicamente Naciones Unidas les recomendaba a los gobiernos haitianos fomentar la migración masiva de familias enteras hacia otra zona del Caribe menos poblada y de forma permanente, no estacional. Y las razones que daban en el 49 era que había un deterioro del medio ambiente,
de los recursos productivos, de la capa boscosa, de la tierra fértil, y que no había manera de asegurar la supervivencia de esa población en ese territorio, que además es un territorio fundamentalmente montañoso. Y estamos hablando de hace 70 años atrás. Cuando hacemos un repaso de la historia de junio del 49 a la fecha, vamos a poder confirmar que muchas de las actuaciones de la comunidad internacional con respecto a Haití y a República Dominicana y a la isla como realidad geográfica ha estado basada en ese enfoque. No le han dado a Haití ninguna oportunidad de reconstruirse, de levantarse como nación. Al contrario, las vicisitudes de la historia, después ya en el 57 con la dictadura de Duvalier, sumió a Haití en una etapa peor que todas las anteriores, de involución, de atraso, se aisló del mundo totalmente y el mundo se olvidó de Haití, y fueron 30 años donde esa nación, todos sus problemas estructurales existentes se agravaron, y después lo que hemos visto son 30 años más de una crisis permanente, de un derrumbe permanente. Ahora, cuando evaluamos la posición de la comunidad internacional, ya sin la dictadura de Duvalier, con la terminación de la Guerra Fría, ¿cuál ha sido la política de la comunidad internacional liderada por Estados Unidos, Francia y Canadá en Haití? Fundamentalmente, ellos han tenido 3 objetivos. Primero, que la crisis haitiana no desborde las fronteras de Haití, la frontera de la isla, no de Haití, sino de la isla, que no salgan por mar hacia los Estados Unidos, hacia los territorios francófonos o anglófonos. Hacia Cuba no van por la naturaleza del régimen totalitario, y últimamente han tenido algunas vías de escape de su cruel realidad por la vía aérea, y ya hemos visto las repercusiones que un flujo reducido de migración ha provocado en países tan remotos como Chile. Entonces, ese es el primer objetivo que ha tenido la comunidad internacional. Segundo, mantener un orden público mínimo. Ninguno de los mandatos de Naciones Unidas, OEA, en Haití han abarcado ni la reconstrucción de Haití, una especie de cogobierno para la reconstrucción, ni tampoco el cuidado de las fronteras de Haití frente a fenómenos tan peligrosos como el narcotráfico. Y ni hablar del flujo de migrantes. Se supone que la comunidad internacional, cuando ocupa un país que no puede cumplir con sus obligaciones esenciales, se subroga en sus roles. Y Haití, en virtud del Acuerdo de Washington de 1938, está obligado a cuidar la frontera con República Dominicana y evitar que sus nacionales pasen hacia República Dominicana. La comunidad internacional en todo este periodo nunca ha hecho el menor esfuerzo de evitar eso, todo lo contrario. Lo que ha sucedido, y se puede confirmar, es que han querido desde República Dominicana administrar la crisis haitiana. En realidad se está poniendo en práctica un esquema de relaciones internacionales perverso, porque no ayuda a Haití a salir a camino y en cambio perjudica a República Dominicana. ¿Cuál es ese esquema? Bueno, el esquema de República Dominicana, Estado pivote, zona de amortiguamiento de Haití. No es
el único esquema de ese tipo. Sí es el único que se está ejecutando en el marco de una isla pequeña con 22 millones de habitantes. Pero en otras partes del mundo lo hemos visto. Por ejemplo, para poner un ejemplo, Jordania es un estado que se ha convertido en las relaciones internacionales. Hay una noción de estado tapón, de estado pivote. Bueno, Jordania ha sido el estado pivote, el estado tapón de la crisis palestina primero, después de las crisis en Irak y después de la crisis siria. ¿Qué ha hecho Jordania? Bueno, recibir inmigración que viene de esos países. Todos los países de la región y las potencias ayudan a eso. Y ahora mismo el 80% de la población jordana es palestina. Es palestina. Ahí básicamente los jordanos son el 20%. Pero eso es un caso especial porque la casa hachemita es una casa que tiene mucha legitimidad en Medio Oriente. Es de las casas, bueno, se puede decir que la que más legitimidad tiene en Medio Oriente porque tiene una línea de sucesión con el profeta Mahoma. Entonces, ese es un caso de un territorio que sirve a las potencias para administrar una crisis. Otro caso, lo estamos viendo ahora, en Turquía. Turquía fue el imperio de la zona. Correcto. Dominó toda esa zona, el imperio otomano. Y Turquía, ante la crisis de Irak, la crisis siria, se ha convertido en la administradora de esa crisis de refugiados. A Turquía le interesa porque Turquía está en una fase de posicionamiento, de emergencia para restablecer su poder en la región. Entonces quiere jugar ese papel y al mismo tiempo, de cara a los europeos, se ha convertido en la administradora de esa crisis. Turquía recibe 6.000 millones de euros para la administración de esa crisis de refugiados. A ellos esa parte les resulta fácil, primero porque, repito, fueron la gran potencia, tienen el ejército más grande de la región, segundo de la OTAN, y frente a los europeos tienen una carta de negociación y la han estado administrando. Aquí lo que se ha dado es un fenómeno inspirado en ese modelo, pero es perverso porque primero no toma en cuenta el derecho que tiene Haití a su propio desarrollo y segundo, está concebido sobre una base retorcida, maligna, oscura, poco transparente, desde el gobierno de Clinton hasta la fecha. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo? Bueno, como la isla tiene 22 millones de habitantes, vamos a montar un esquema de intercambio de población. Dominicanos fuera, en Estados Unidos, en Europa, últimamente han abierto las vías de Canadá, y haitianos en República Dominicana. Y eso es lo más parecido a una conspiración criminal internacional. Para ello, obviamente, es una fórmula, vamos a decir, conveniente. En realidad, a nivel de esas potencias y de los organismos internacionales, no tienen respeto por las naciones como las nuestras. Doctor Castillo. Aunque sean naciones emblemáticas, porque Haití es una nación emblemática y nosotros también, pero a ellos no les importa, sobre todo porque ellos presionan a las élites. Han presionado a la clase política, al alto empresariado, han presionado a los sectores militares, religiosos, y lo presionan usando recursos blancos y recursos duros de poder. Y con ese esquema, repito, no están ayudando ni a Haití ni a nosotros. Esa es la comunidad internacional, doctor Castillo. La comunidad internacional. Entonces yo quisiera preguntarle, aparte, ¿qué podemos esperar del nuevo gobierno del presidente Biden? ¿Cuáles son las políticas hacia nosotros con relación a Haití?
Miren, acuérdense que el presidente Biden está probando que es una réplica del gobierno del presidente Obama. No hay realmente ninguna variación esencial. Así como el presidente Trump entró y empezó a desmontar todo el esquema que había montado el presidente Obama, ahora en esta etapa el presidente Biden está desmontando todas las políticas del presidente Trump. Pero recordemos que el presidente Obama en Lima, en el año 2008, antes de abandonar el poder, pronunció un discurso y en un pasaje de ese discurso habló del compromiso sagrado de Estados Unidos de resolver el problema haitiano. Cuando uno se pregunta cuál es esa solución, porque no se ha visto, no se ha visto para nada, uno tiene que pensar, bueno, ellos están insistiendo en la solución dominicana al problema haitiano. ¿Qué pasa? En el 2009, yo doy testimonio de eso. Yo estuve en Washington precisamente en un evento internacional de energía, la oportunidad de hablar con una figura importante de la diáspora haitiana, muy vinculada al empresariado haitiano. Y él me dijo con mucha franqueza que ellos estaban muy empeñados en modificar la constitución haitiana para que la diáspora tuviera oportunidad de intervenir en Haití, en la política pública de Haití. A mí eso me parece que tiene sentido, porque el capital humano de Haití más importante está en Estados Unidos, en Francia, en Canadá. Lo segundo que me dijo, sí, mereció una refutación de mi parte, pero él fue muy franco. Me dijo, bueno, nosotros tenemos un tiempo ya conversando con los altos empresarios dominicanos, porque tenemos que unificar el mercado. Tenemos que, de hecho, unificarlo para el comercio y la inversión como una unidad. Y recientemente me lo ratificó otro líder de la diáspora haitiana. Y con esa unidad nosotros podemos tener un peso específico mayor en el Caribe. El argumento que él me daba en el 2009, que fue el momento en que nos reunimos, esa figura del liderazgo haitiano, almorzamos en el evento internacional, fue que la isla tenía que unirse antes de que se abriera Cuba. En esos momentos, la administración Obama estaba negociando rápidamente un acuerdo de apertura de Cuba, de Estados Unidos con Cuba, que al final del mandato de Obama se concretó. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que forzados por los poderes internacionales, las élites, especialmente empresariales del alto nivel, han visto el tema de la isla como unidad. Y por eso uno ve que el empresariado dominicano no está pensando en mejorar la competitividad con mira a exportar más a los grandes mercados como Estados Unidos, Europa, porque parte del acuerdo tácito que hay con Estados Unidos y Europa es que nosotros nos hacemos cargo de esa realidad haitiana. Entonces se ha producido esa alianza entre las élites empresariales de aquí y las élites empresariales de Haití, donde hay, aquí en la isla hay empresarios y hay empresarios. En Haití hay más empresarios que empresarios. Sí, no hay que decirlo. Y todo el que conoce también la realidad de Haití sabe que en el fondo Haití colapsó porque se produjo un fenómeno de depredación, por un lado de su clase política en la dictadura de los Duvalier, pero por otro lado por el primado de una clase empresarial que funciona con una lógica de extracción de renta. Ese fue un fenómeno que estudió hace muchos años André Courtin, un sociólogo franco-canadiense que incluso fue profesor aquí y publicó unos libros interesantes.
y hablaba del fenómeno del rentismo empresarial, que no es una relación propiamente capitalista, tiene forma capitalista, pero propiamente es una relación extractiva de renta que produce al final un empobrecimiento, un nivel de concentración tan alto que termina inviabilizando cualquier proyecto económico. Ya en Haití el daño que se ha ocasionado es enorme y eso mismo entonces se está trasladando a República Dominicana. Yo tengo sobre eso muchos testimonios, espero colocarlo en la segunda edición del libro Haití, los intereses nacionales, porque es importante que el pueblo dominicano lo conozca. Esa visión es una visión atrasada, porque como yo le dije a funcionarios del Departamento de Estado cuando se estaba discutiendo el DR Casta y la alianza con Haití, el problema de un Estado fallido debe manejarse con unas reglas diferentes. Forzar una integración de facto entre un Estado débil, dependiente, vulnerable, con un Estado fallido es terminar provocando una desestabilización, que el Estado débil termine también convertido en Estado fallido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los dominicanos? Porque nadie nos va a defender, vamos a estar claros. Eso, si nosotros no nos defendemos como nación, nadie va a venir a defendernos. Nosotros necesitamos producir cambios muy importantes. El presidente Abinader, lo quiero reconocer, por lo menos a nivel de formulación política, ha estado en lo correcto cuando ha dicho que no hay solución dominicana al problema haitiano. Lo ha ratificado el canciller, incluso en el Consejo de Seguridad. Pero esa fórmula tiene que ser acompañada de acciones, tiene que ser acompañada de hechos, porque en política internacional lo que cuenta no son los discursos, son los hechos. Los actores toman mucho en cuenta eso. A mí me dijo, a propósito de esto, un funcionario, un diplomático de un país: miren, ustedes tienen razón, ustedes no pueden hacerse cargo del tema haitiano, pero la verdad es que ustedes son los que lo están trayendo. Entonces me mencionó, miren, sus militares lo dejan pasar, sus ingenieros lo contratan, incluso los del gobierno, sus grandes terratenientes también, están en la construcción en todos los niveles. Entonces su discurso tiene que ser coherente, porque si ustedes no se comportan como Estado y hacen valer su constitución y sus leyes, no pueden esperar una solución, una respuesta de la comunidad internacional. Y tiene razón. Entonces, el presidente Abinader ha dicho eso. Me dicen que tenemos problemas de conexión. No, estamos bien. Le quería preguntar, doctor, porque ya tenemos el tiempo encima, pero quisiéramos escuchar cuáles son los actores que están detrás de las bambalinas haitianas, porque si es cierto que hay 130 grupos armados y rearmándose mejor, o sea, ¿cuáles manos están detrás de Haití? Porque es un complot grande. Es muy grande, muy grande. Es en parte un complot y en parte la natural evolución de un proceso de desintegración, de un estado en desintegración, que ha pasado en otras partes del mundo. En primer lugar, actores, ahí hay dos bandos políticos e ideológicos bien diferenciados. El presidente Moïse ganó, pero ganó con una elección donde participó el 20% del electorado, y de ese 20% él obtuvo el 10%. Entonces sacó 50% de 20%. A él lo apoya el alto empresariado haitiano, una parte del alto empresariado, porque tiene una lucha con otro sector
y específicamente por el tema eléctrico. Una guerra que tiene. Yo ahí, en cierta manera, veo que el presidente Moïse está muy empeñado en resolver el problema eléctrico, pero esa es una pugna de grupos económicos allá en Haití, sin duda. Los grandes grupos lo apoyan. Él tiene el mérito de haber cumplido con la promesa de recrear el ejército haitiano. Por tanto, los ex miembros del ejército y los nuevos miembros del ejército están apoyándolo. Igual la oferta de crear el servicio de inteligencia, que evidentemente le interesa a muchos haitianos ser parte de esa fuerza, que ojalá no evolucione o degenere en una versión del CIN o del tontón o de los tontón Macú. Porque, miren, en una ocasión yo conversé con el presidente Preval en Bruselas, en un almuerzo, en un grupo de diputados. Y yo le pregunté, eso fue en el 96, presidente, ¿qué usted espera de la policía? Sí. Sí, por falta de tiempo, vamos a hacer una segunda edición. La verdad que estaba todo muy interesante. Solo nos queda un minuto para la despedida. Bueno, pues voy a resumir. Está el sector del presidente Moïse y por otro lado están fuerzas de oposición que están dispersas, pero hay un núcleo muy fuerte que tiene el apoyo de sectores del continente, del gobierno venezolano, del gobierno cubano. A China le interesaría un cambio de gobierno para que Taiwán pierda un aliado. Es decir, estamos viendo un escenario y desde Estados Unidos están mandando armas y municiones y mercenarios. Wow. Entonces vamos a abrir los ojos, porque si nosotros no nos defendemos, nadie nos va a defender. Está el narcotráfico, que es una fuerza muy poderosa en Haití, realmente. Entonces vamos a prepararnos para esa batalla y yo sé que ustedes están en la línea de defender la soberanía y la autodeterminación, la integridad territorial y la identidad dominicana, que está más amenazada que nunca antes. Estamos dispuestos. Gracias, doctor Castillo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. El doctor Castillo es un miembro prominente del grupo Proconsi. Le agradecemos su participación en el grupo siempre. Gracias. Gracias a los amigos televidentes por estar ahí. Mañana nos vemos a la misma hora. Nos juntamos ahorita, doctor. Bien, cómo no. Ok. Sí, en la tertulia. La tertulia.